Vamos a compartir algo sobre el libro que estamos leyendo, que es, ¿cómo se llama? La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han. La vez pasada leímos un pedazo, no sé si es por capítulos, no me acuerdo. Pues como por temas, yo creo, ¿Por como temas? por ideas, sí. Ok. Ujú. Entonces, Más que bueno, capítulos. los apuntes que yo tengo de ese momento son que hay un cambio de paradigma que empieza en el siglo XXI. Este cambio de paradigma marca como un antes y un después en como un tipo de sistema que, ¿cómo se diría eso? Como que gobierna Como o un que tipo de está implícito, sistema dominante, un tipo de sistema, un tipo de puede sistema ser. que domina. Ajá, ok. Entonces antes había un sistema inmunológico en donde se decía que había una diferenciación de que era externo, propio, ajeno, enemigo, amistoso. O sea, yo me acuerdo más o menos que ahí lo que explicaba era como que podíamos diferenciar qué era lo ajeno, qué era lo enemigo, Lo qué era lo externo, externo, qué era lo amistoso. Y pasamos a... que era en la... Sí, el primer, como, si no es capítulo, pero la primera idea es sobre la violencia neuronal. Y habla de que toda época tiene unas enfermedades específicas. Ok. Y esta época en la que vivimos, que es el cambio de paradigma, tiene enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad El burnout. o el burnout, sí, el desgaste laboral, que son como las enfermedades neuronales que definen el panorama patológico de los comienzos de este siglo. Y entonces habla de que antes, lo que estás diciendo, como que antes, las enfermedades como que se activaban o se entendían desde el sistema inmunológico, porque las enfermedades eran algo externo a nosotros, Sí, era un pero virus. creo que algo que ese día discutíamos era como, no es que él se esté refiriendo a inmunológico como esto es una enfermedad del sistema inmunológico del cuerpo, no. Hacen una analogía con el sistema inmunológico. Y es como de cómo funciona el sistema inmunológico, es cómo está funcionando el sistema en esa época y diferenciándose con esta época. ¿Sí me hago entender? No, no O porque sí sea, se refiere al sistema inmunológico literalmente no porque es que como que las enfermedades de hoy en día no activan el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico se activa frente a algo diferente o algo externo, un virus, como una época vírica. sí, ajá, sí, pero yo creo que es una asociación, es como una analogía que hacen con el sistema inmunológico, porque uno no puede decir que el TDAH, el trastorno límite de la personalidad, el burnout, la ansiedad, la depresión, son trastornos neuronales, no son trastornos neuronales. Okay. No serían tampoco trastornos del sistema inmunológico, por eso digo que utiliza el sistema inmunológico del cuerpo como una analogía para decir como antes nuestra vida y el sistema como que estaba como rigiendo se parecía mucho al sistema inmunológico o era como el sistema inmunológico. Obviamente yo entiendo lo que ya empieza a pasar, que él dice como es que esto ya empieza a estar dentro de nuestro cuerpo también, pero no creo que sea así literalmente como estas enfermedades eran neurológicas, ¿ve? Sí, Neuronales. neuronales y estas eran inmunológicas. Siento que no es como rotundamente... Como literal, literal. Ajá. A ver, voy a leer ese primer fragmento. Porque, perdón, para cerrar la idea, lo que yo entendí cuando mencionaba el sistema inmunológico es como el sistema inmunológico sabe cuando algo externo está entrando. Está entrando, claro. Se activa cuando algo está entrando. No se activa cuando hay algo amistoso. O sea, hay una clara diferenciación. Claro. Y ya
cuando pasamos a el cambio de paradigma, dice como, bueno, nacen todas estas enfermedades, todos estos trastornos a causa de que no hay un sistema que logre Que los diferenciar, detecte. que los detecte. Porque también. nacen como algo interno del mismo sistema. No es algo externo que entre a ser peligro como al cuerpo del ser humano, que entre a ser un peligro para el cuerpo del ser humano y por lo tanto hay que hacer algo en contra de eso externo que entró, sino es algo que nace desde adentro y nace desde lo positivo. O sea, no activa Sí. el sistema inmunológico porque no es algo externo, no es algo diferente. Por ejemplo, Sí, también entendí eso. hablaban de la alteridad, ¿te acuerdas? Sí, Que lo que pasa hoy en día con este tipo de enfermedades es que no tienen alteridad, no son algo diferente a nosotros. Antes, las características de las enfermedades es que eran principalmente, o sea, como que una característica grande que tenían era que eran como externas a nosotros. Su característica era la alteridad, que me parece un término. importante. Ve, incluso, ahí está mi libreta, ¿la ves? ¿Es esta? Esa. Yo tengo esas definiciones acá. Sí, yo acá tengo que toda respuesta inmunitaria es una respuesta a la alteridad. Entonces hoy en día, prácticamente en este nuevo paradigma, nos quedamos totalmente sin esa respuesta. Sí, totalmente, sí. Hoy en día hay algo que él mencionaba como el exotismo, que es que adoptamos las formas ajenas. A ver, yo tengo alteridad. Es la condición filosófica y social de reconocer a un otro como un ser distinto o ajeno al yo. Las enfermedades antes eran eso, tenían esa característica y es que era algo como externo a nosotros, por lo tanto se sentía o se activaba el sistema inmunológico para decirnos hay algo externo que se está metiendo, un virus. Yo no me acuerdo si él ahí mencionaba como ejemplos de enfermedades en el anterior Virus, paradigma. ¿Los virus en general? los virus, era una época Ya. vírica. O por ejemplo, digamos que había una separación entre personas y era por eso mismo, porque esa persona podría traerle a uno un virus o... Ya, sí, ya me acordé. El exotismo, lo que estás hablando, sí, ¿Qué tienes tú de exotismo? es una actitud cultural y estética caracterizada por la fascinación, ideación y adopción de formas, estilos o costumbres ajenas. Pero ya hablamos del exotismo porque no me acuerdo en qué, cómo lo mencionaba. Pero bueno, voy a leer esta primera parte. A ver. Sobre la violencia neuronal. Toda época tiene sus enfermedades, toda época tiene sus propias enfermedades. Por ejemplo, ve acá tengo también, bueno, no. Toda época tiene sus propias enfermedades características que la definen. Por ejemplo, hubo una época bacteriana. Esa época terminó cuando descubrieron los antibióticos. Hoy, pese al miedo evidente que todos tenemos a la pandemia gripal, ya no vivimos en una época vírica. ¿Cuándo escribió él ese libro? No sé. No sé. ¿No dice? No. Las técnicas, pero seguramente sí fue después de pandemia. Y el Chung Han está vivo. ¿Estás buscando? A ver, dice... El filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han escribió y publicó el ensayo La sociedad del cansancio en el 2010. Fue antes de Fue pandemia. antes. Mucho antes de pandemia. Ya no vivimos en una época vírica. Las técnicas inmunológicas nos han permitido superarla. Desde el punto de vista patológico, los comienzos del siglo XXI no han sido bacterianos ni víricos, sino neuronales.
Eso es lo que está hablando de las enfermedades en general, que eso es lo que habla el sistema inmunológico, que las enfermedades antes como que se entendían desde el sistema inmunológico. Hoy en día no, porque son neuronales. Bueno, sigamos a ver qué. Enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste laboral o burnout son las que definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. No son infecciones sino infartos y no son provocadas por la negatividad de lo que nuestro sistema inmunitario detecta como distinto, sino por exceso de una positividad. Hay que definir, ¿tú tienes la definición entre negatividad y positividad? ¿Positividad? Sí. Pero igual ya lo empieza a hablar acá. O sea, es que este ahora es el primer párrafo. El siglo pasado fue una época inmunológica. Eran tiempos en los que se distinguía tajantemente entre dentro y fuera, entre amigo y enemigo, entre propio y ajeno. Recientemente han aparecido diversos discursos sociales que recurren expresamente a modelos explicativos inmunológicos. Sin embargo, la actualidad del discurso inmunológico no debe tomarse como indicio de que la organización de la sociedad obedezca hoy más que nunca a criterios inmunológicos. Que un paradigma se tome expresamente como un tema de reflexión es, a menudo, síntoma de su decadencia. Sin que nos demos cuenta, desde hace un tiempo se está produciendo un cambio de paradigma. Al final de la Guerra Fría al final de la Guerra Fría ya vino acarreado por este cambio. La sociedad está entrando hoy cada vez más en una coyuntura que no encaja en el modelo inmunológico de organización y rechazo. Esta coyuntura actual se caracteriza por la desaparición de la alteridad y la extrañeza. Es lo que ya estamos hablando. Toda respuesta inmunitaria es una reacción a la alteridad. O sea, antes la característica de negatividad era porque todo era contrario a mí. No sé si se diga así con respecto a la alteridad, que todo era como altero. No sé si existe esa palabra. Pues yo acá lo tengo, o sea, creo que sí es como bueno poner la diferencia entre positividad y negatividad, porque cuando lo leímos a mí me enredó harto. De uno. Porque además tú, o sea, como que uno, ¿cómo se dice eso? Como que es no sé cómo decirlo. Pero cuando tú escuchas una palabra, creo que alguna vez Diego hablaba de eso. Como que tú alguna vez, tú escuchas una palabra y como que inmediatamente le das un significado. Entonces, positividad, y eso hace que a lo que él se está refiriendo sea difícil como recibirlo, porque cuando tú dices positividad o cuando él dice positividad, lo que uno primero entiende, con lo que uno conoce esa palabra moral. Es como algo bueno o como algo malo, y negativo como algo malo. ¿Sí me entiendes? Yo siento que eso a mí me enredó la primera vez que lo leímos. Entonces, positividad, yo lo tengo anotado como es la desaparición de la alteridad y la extrañeza. O sea, lo que estabas diciendo, ya nada es ajeno, como que no se ve tan extraño, no se ve tan, es diferente a mí. Ni siquiera no se ve extraño. No se ve. O sea, es algo totalmente inmanente, era la otra palabra que definen acá, que inmanente es que hace parte del mismo sistema. Ok. Y negatividad es que hay una alteridad, o sea, hay una capacidad de reconocer a un otro como algo distinto. Hay una distinción, hay como una barrera. Sí. Entonces, que puede distinguir. Yo lo siento así, ¿sabes? Como que ese cambio de paradigma es también como está marcado por esa barrera que antes podía distinguir y hoy en día no lo puede hacer. Sí. Antes como que primaba la negatividad, y no se refiere a nada moral, sino que con negatividad se refiere a que habían cosas
externas a nosotros, externas al sistema, Y que había la venían desde posibilidad afuera. de diferenciarlo. Y había la posibilidad de entender que era algo externo, que era algo diferente, que era algo no amigo. Y hoy en día, con exceso de O positividad... amigo. ¿Cómo? O amigo. O amigo. Hoy en día, con el exceso de positividad, ya no se percibe ese cambio como algo negativo, porque el sistema no recibe que las enfermedades que se están causando sean algo negativo para el sistema, sino que hacen parte del mismo sistema. Es como, no es un virus, sino que es como algo que se crea dentro del mismo sistema que crea esas enfermedades. ¿Será como, o sea, ahorita me llegó la pregunta de que será que él dice como enfermedades neuronales porque tienen que ver como con esa percepción que no es capaz de diferenciar? ¿Cómo así? Pues no sé, o sea, ahorita que repetimos lo de positividad y negatividad, Ujú. entiendo más que antes había una barrera que delimitaba muy claramente qué era ajeno y qué no, Ujú. y hoy en día esa barrera está demasiado difusa. Pero entonces pensando en la definición que él, bueno, no en la definición, sino en la categoría que él da, que es enfermedades como neuronales, Ujú. como si lo que marcara esa categoría fuera una percepción difusa. Lo que te da la percepción tiene que ver con lo neuronal. Ujú. Percepción ¿Será? difusa, pero yo siento que no hay, o sea, como que acá no lo está matizando, no es como un poco difuso o Sí. menos o más difuso, sino Sino que no es está difuso. metido. Está metido, o Está sea, es metido. totalmente positivo a diferencia de lo que era negativo antes. Sí, bueno, pero entonces, ¿será que es como hay una alteración completa a nivel neuronal? Tal cual. Ya. Que no tiene nada que ver con el sistema inmunológico. O sea, el burnout no tiene nada que ver con una gripa por un virus. La gripa es porque entró un virus externo a mi cuerpo, se desarrolló adentro y me creó unos síntomas. Como que entró a hacer algo al cuerpo. Y el sistema inmunológico se activa y siente que hay algo que no hace parte del sistema que acaba de entrar. Entonces se activa como para defenderse. Lo que pasa con el burnout es que no es algo externo. Son condiciones del mundo, condiciones materiales, que forman algo, que hacen que el sistema cree algo adentro del mismo sistema. Que interactúe diferente con las cosas externas. Ajá. Bueno, pero igual Y- sí falta más profundidad con lo que hemos leído más adelante. Ujú. Pero sí, ya se va como Como aclarando organizando. un poquito. La positivización del mundo hace que surjan nuevas formas de violencia. Acá está el tema. Y es que habla de la violencia de la positividad. La violencia de la positividad es que no se diferencia entre amigo y enemigo. Dentro, fuera, propio y extraño. Precisamente por ser inmanentes. No provocan ninguna respuesta inmunitaria. Por ser inmanentes, que esa era la otra palabra de la que hablábamos, y es que la inmanencia se refiere a que es algo que hace parte del mismo sistema. Se crea desde el mismo sistema. La violencia neuronal no viene de una negatividad externa al sistema, sino que es más bien violencia sistémica, es decir, inmanente a él. Tanto la depresión como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o el trastorno bipolar apuntan a un exceso de positividad. El trastorno bipolar es un fundido del yo. Esta fue la parte que nos dejó ahí como ¿Locos? locos la vez pasada. A ver. El trastorno bipolar es un fundido del yo por sobrecalentamiento debido a un exceso de lo igual. Uy, otra vez. El trastorno bipolar es un fundido del yo por sobrecalentamiento debido a un exceso de lo igual. El exceso o lo hiperbólico de la hiperactividad no es una categoría inmunológica, sino que viene a ser
una mera masificación de lo positivo. Pero bueno, dejemos eso ahí. Porque siento que es... Yo sigo Tiene igual muchas de cosas, enredado, sí, tiene como cosas muchas... por desmenuzar. Ujú. Bueno, hasta ahí el tema de la positivización y de la violencia neuronal. O sea, primero contextualiza con la antes cómo era, hoy cómo es el nuevo cambio de paradigma. Antes con la negatividad, hoy en día con la positividad. Y ahora está hablando de más allá de la sociedad disciplinaria. La prohibición y el mandato y la ley, sí es otro tema. La prohibición, el mandato y la ley son reemplazados por el proyecto, la iniciativa y la motivación. En la sociedad disciplinaria todavía impera el no. Su negatividad genera trastornados y criminales. En la sociedad disciplinaria impera el no, o sea, la negatividad. Es otra forma de seguir construyendo como estos conceptos de negatividad y positividad. La sociedad disciplinaria, que era antes, era una sociedad en donde se disciplinaba, literalmente. Su negatividad genera trastornados y criminales. En cambio, en la sociedad del rendimiento, que dice que hoy en día es la sociedad del rendimiento, genera deprimidos y fracasados. O sea que hay una distinción entre sociedad del rendimiento versus Sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria era antes. Era de alguna forma como que se le obligaba a las personas a hacer algo. Usted tiene que trabajar, tiene que ir a hacer eso. ¿Sí? ¿Será con el tiene? ¿Mm? ¿Será con el tiene? Sí, es con el tiene, mira. El paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento supone un cambio de paradigma que, sin embargo, obedece a una continuidad que se produce en un nivel fundamental. Lo que se mantiene continuo con el paso de una sociedad a otra es el afán de maximizar la producción. O sea, lo que sí o sí sigue el mismo fin de las dos sociedades es que hay afán de maximizar la producción, que por lo visto es inherente al inconsciente social. Ya se volvió inconsciente social ese afán de hay que maximizar la producción. A partir de cierto nivel de productividad, la técnica disciplinaria o el esquema negativo de la prohibición alcanza enseguida su límite de eficacia y ya no puede producir más. A lo que se refiere acá es que la sociedad disciplinaria se acaba porque llega a un punto en donde ya no puede producir más. Con eso sucede para incrementar la Cuando eso sucede, para incrementar la productividad, se pasa al paradigma del disciplinamiento al paradigma del rendimiento. O sea, pasa de disciplinar a las personas, de obligarlos a estar en las fábricas, a estar en como toda este tema de pronto industrial, a el paradigma del rendimiento o esquema positivo. O sea, antes era la negatividad, hoy en día es la positividad. Que a partir de un determinado nivel de productividad, la negatividad de la prohibición causa bloqueos e impide un incremento proseguido. Pero entonces, ¿cuál será la diferencia? O sea, todavía lo estoy aterrizando, pero como si en la sociedad disciplinaria hubiese la obligación, pero en la sociedad del rendimiento, ¿qué? No hay obligación, porque es la positividad. Mira, acá viene esa parte. La positividad que implica poder hacer algo. Mira esto. La positividad que implica poder hacer algo resulta mucho más eficaz que la negatividad que connota deber hacerlo. Porque ya se nos mete. Ya no nos tienen que obligar a nada. Nosotros mismos nos obligamos. Porque nosotros mismos nos obligamos. Ese es el tema. Ajá. Por eso el inconsciente social pasa del deber al poder. Antes debe trabajar. Es su deber salir a buscar un trabajo para... Hoy en día puede trabajar.
¿Te acuerdas de la frase que decía alguna vez Diego Rosarín? Que decía como en una sociedad en donde, esto debe ser de otra persona también, pero la dijo él, en una sociedad en donde todos podemos ser todo, es nuestra obligación ser algo. Que es impresionante porque ahí está el afán, como usted puede hacer todo, tiene Todas las infinidad herramientas. de posibilidades, entonces, ¿por qué no es nada? Tiene que hacer algo. ¿La puedes repetir? La que dijo Diego, Ajá, en una en una sociedad en donde todos podemos ser todo, en donde todos podemos ser ser todo, todo. tenemos la obligación de ser algo. Ya me dio sugestión con las hormigas. Córrela un poquito. O sea, o no. Ahí, para que no me toque la cabeza. Mira esto, el sujeto forzado a aportar rendimiento es mucho más rápido y productivo que el sujeto forzado a obedecer. Puta. Otra vez. El sujeto forzado a aportar rendimiento es mucho más rápido y productivo que el sujeto forzado a obedecer. Bueno, sigamos para tener como más carne para desmenuzar. Bueno. Esta parte creo que es chévere. Alain Ehrenberg sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento. Otra vez. Alan Ehrenberg sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. Y entonces lo cita él, a Alan Ehrenberg, en un libro que se llama La fatiga de ser uno mismo. ¿De quién? ¿De Alan Alan Ehrenberg. ¿La fatiga de ser uno mismo? Sí, Suena bueno, ¿no? suena buenísimo. Y entonces acá pone esta cita. O sea, esto es del libro que te estoy diciendo. El éxito de la depresión arranca en el momento en el que el modelo disciplinario de control de las conductas, que a base de prohibiciones asignaba autoritariamente sus funciones a las clases sociales y a ambos sexos, ha cedido a las normas que impelen a cada uno de la iniciativa personal y lo obligan a ser sí mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de tener que ser sí mismo. Pero entonces, Byung-Chul Han lo que dice es que Ehrenberg tiene un problema. Dice, el problema es que Ehrenberg aborda la depresión exclusivamente desde la perspectiva de la economía del yo. Desde esa perspectiva, la causa de las depresiones sería el imperativo social de pertenecerse solo a sí mismo. Para Ehrenberg, la depresión es la manifestación patológica de que en la modernidad tardía el hombre fracasa en su intento de llegar a ser sí mismo. Pero otra causa de depresiones es también justamente la falta de vínculos que caracteriza a la fragmentación y la atomización progresivas de lo social. A ver, yo leo esa parte. El problema es que Ehrenberg aborda la depresión exclusivamente desde la perspectiva de la economía del yo. Desde esa perspectiva, la causa de las depresiones sería el imperativo social de pertenecerse solo a sí mismo. ¿Ok? O sea, como si le diera una responsabilidad de eso solamente depende, es de algo suyo. Suyo, ¿sí? ajá. O sea, es su responsabilidad ser usted mismo. Para Ehrenberg, la depresión es la manifestación patológica de que en la modernidad tardía el hombre fracasa en su intento de llegar a ser sí mismo. Pero otra causa de depresiones es también, justamente, la falta de vínculos que caracteriza la fragmentación y la atomización progresivas de lo social. Ehrenberg no aborda este aspecto de la depresión. También pasa por alto la violencia sistémica inherente a la sociedad del rendimiento, que es la causa de los infartos psíquicos.
lo que causa la depresión por agotamiento, no es el imperativo de pertenecerse solo a sí mismo. Lo que causa la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecerse solo a sí mismo, sino la presión para rendir. Mirándolo así, lo que denota el síndrome de desgaste laboral o burnout, acá ya está hablando de otra cosa que no es depresión, no es un yo agotado, sino un alma extenuada y quemada. Según Ehrenberg, las depresiones se multiplican cuando los mandatos y las prohibiciones de la sociedad disciplinaria son sustituidos por la responsabilidad y la iniciativa personales. Yo creo que también combina depresión y burnout, porque una persona claramente se puede deprimir teniendo burnout. Después del... Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Pero impresionante, ¿eso puedes volverlo a leer? Eso último. Mirándolo así, lo que denota el síndrome de desgaste laboral o burnout no es un yo agotado, sino un alma extenuada y quemada. Según Ehrenberg, las depresiones se multiplican cuando los mandatos y las prohibiciones de la sociedad disciplinaria, los mandatos y las prohibiciones de la sociedad disciplinaria son sustituidos por la responsabilidad y la... mira, esto es una buena distinción, está además, chévere, espera, porque estoy haciendo como un cuadro comparativo para irlo entendiendo más, pero mira, en la sociedad disciplinaria pasaba que se prohibía. mucho Además, mandato. Mira que asocia eso con el trabajo, con el de pronto, yo creo que nosotros... Prohibiciones. Espérate, un segundo. Espérate porque me pierdo. Mucho mandato y prohibiciones en la sociedad disciplinaria. Y en la sociedad del rendimiento. Responsabilidad. Mucha responsabilidad. E iniciativa personal. ¿Ya? Ya. Que mira eso, por ejemplo, en lo que nosotros alcanzamos a conocer en nuestra vida o por conocidos del trabajo. Antes era, usted tiene que hoy cumplir con esto. O sea, tiene hasta las 5 de la tarde su horario laboral para que cumpla con esto. Hoy en día... O sea, igual sí está también, ¿no? ¿Ah? Hoy en día está, ¿no? Sí, pero es que mira la diferencia. Es diferente que a ti te digan tienes 3 cosas, las 3 cosas hoy, que tú estés boleado hasta las 5 dándole, a que te digan tienes estos objetivos. 100 cosas, hazlo a tu tiempo. Y ahora tienes la responsabilidad, más no estás mandado a hacer tal cosa. Por ejemplo, yo pienso en las oficinas que yo he conocido hoy en día como de empresas o cosas así. Ahora hay más cosas para hobbies, que para jugar ping pong, que para jugar play, que para ver partidos, que para mecatear. Porque se le quitó la responsabilidad a un jefe de mandar cada uno de las cosas que tiene que hacer cada persona y se le dio la responsabilidad a las personas de cumplir con lo que tiene que cumplir en un cierto tiempo. O sea, como que es diferente porque le quitaron la responsabilidad, nos dieron la responsabilidad positiva, porque se ve como algo positivo, de lo que tenemos que hacer. Pero ya estás metiendo positivo como moral, ¿no? No el positivo de acá. Sí, es el mismo positivo, pero no es moral, porque no es que sea bueno, sino que es que parte de algo que es de adentro, es que es lo mismo, que parte de algo que es de adentro de uno. Sí, y habrán personas que con esto digan, pero pues, o sea, estamos más libres hoy en día, y nosotros mismos totalmente lo hemos pensado. Nosotros lo hemos pensado un montón. Ajá. Y quizás lo pensemos en muchos momentos, es como en donde sea puedo estar haciendo cualquier cosa, esta labor que tengo que entregar o tengo que hacer. Sí, sí, sí. Y eso da una falsa sensación de libertad. Ahorita más tarde habla de... ¿Pero qué será mejor? De la libertad. Bueno, sigamos. Sí. En realidad, lo que nos enferma no es el exceso de responsabilidad y de iniciativa, que es lo que pasa en este paradigma de la sociedad del rendimiento, sino el imperativo del rendimiento, la obligación de rendir
que viene a ser el nuevo mandamiento de la sociedad laboral en la modernidad tardía. A ver, no es correcta la equiparación que hace Ehrenberg del hombre actual con el individuo soberano del que hablaba Nietzsche. ¿Se dice Nietzsche? No sé. Se debe decir muy diferente a lo que nosotros... Let's share. El individuo soberano, esto lo decía Nietzsche, si se dice así, el Nietzsche. El Nietzsche. El individuo soberano, semejante a sí mismo y cuya venida vaticinaba Nietzsche, está a punto, esto lo decía Ehrenberg. A ver, el individuo soberano es que es dueño de sí mismo. Semejante a sí mismo y cuya venida vaticinaba Nietzsche, está a punto de convertirse en una realidad masiva. Nada hay por encima de él, nada hay por encima del que le pueda decir lo que debe ser, pues se pretende el único propietario de sí mismo. A ver, entonces veamos la explicación. Él dice, esto que dice Ehrenberg no es correcto. O sea, como que no está de acuerdo con lo que Ehrenberg interpretó. No, con lo que Ehrenberg equiparó al hombre actual. Con el individuo del que hablaba Nietzsche. Con el individuo soberano del que hablaba Nietzsche. Entonces Nietzsche hablaba de un hombre soberano, de un individuo soberano. Y Ehrenberg lo estaba equiparando, esa definición, o eso que estaba diciendo el del individuo soberano, con el hombre actual. Pero dice Byung-Chul Han, sin embargo, precisamente Nietzsche diría que este tipo de hombre que está a punto de convertirse en realidad masiva no es ningún superhombre soberano, sino el último hombre que no hace más que trabajar. Bueno, sigue tú, que tú ya leíste esos pedazos y de pronto vas entendiendo más. Igual yo creo que chévere, o sea, como que este ejercicio no es para explicar. No, pero va dando... No, pero a lo que voy es que no vamos a leer completamente todo el libro e irlo hablando, sino más bien como a reunir las ideas que vamos. O sea, la intención de esto no es explicar o ser como los expertos en un libro, totalmente. Sino todo lo contrario, pues se genera una curiosidad. Lo que hemos dicho varias veces, o sea, como que de pronto la gente que nos vea le den ganas de leerse este libro. O le den ganas de leer cualquier vaina o de entender cualquier vaina. ¿O no? Sí. Vale, pero vale huevo. Vale huevo, sí. Pero no, está chévere esa parte porque creo que está haciendo la distinción de el hombre de antes y el hombre de hoy en día. Entonces, ¿lo sigues leyendo ahí? ¿Dónde vas? Acá. En el último punto acá. ¿De acá debe ser? Acá está la cita, sí, acá. A ver, el hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo y que encima lo hace voluntariamente, sin que otros lo obliguen. Es víctima y verdugo al mismo tiempo. En sentido estricto, el yo sigue siendo una categoría inmunológica. Sin embargo, la depresión no encaja con ningún esquema inmunológico. La depresión se desencadena en el momento en el que el sujeto del rendimiento ya no es capaz de poder más. La depresión comienza como una fatiga para crear y un cansancio para poder hacer nada. Que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible solo puede suceder en una sociedad que cree que nada es imposible. Mira, esto es lo que estábamos hablando. Fue pucha, otra vez. Que un individuo... Impresionante. Es una crítica súper grande. Que un individuo depresivo... Que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible solo puede suceder en una sociedad que cree que nada es imposible. A ver, de que nada es posible... Me acuerdo de... Perdona, termina, pero
Termina esa frase, por favor. Que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible. Solo puede suceder en una sociedad que cree que nada es imposible. Solo puede suceder en una sociedad Mira esto. que cree que nada es imposible. Ya no ser capaz de poder más induce a hacerse autorreproches destructivos y a las autoagresiones. Ya no ser capaz de poder más induce a hacerse autorreproches destructivos y a las autoagresiones. El sujeto del rendimiento guerrea contra sí mismo. En esta guerra internalizada, el inválido es el depresivo. La depresión es la enfermedad de una sociedad que padece bajo un exceso de positividad. Refleja una humanidad que guerrea contra sí misma. No, pero devuélvete a lo que tú ibas a decir ahorita, que te acordaba qué, para ir aterrizando las ideas. Que con esa frase de que un individuo depresivo se lamente de que nada es posible, solo puede suceder en una sociedad que cree que todo, que nada es imposible. O que todo, ajá. Que me acuerdo de cuando escuchábamos una vez a Roberto Martínez que decía, pues como que hablaba sobre que es importante definir cuál es tu suficiente. O sea, si uno mismo no se pone unos límites y no se aterriza a la realidad de que es conseguible, se vive en un sueño de una vida que no existe. O sea, lo que hablaba... pero tú no seguiste escuchando lo que yo estaba escuchando, que día del man que habla sobre la Odisea y sobre el Quijote, sí. Sí, pero sí, o sea... Pero igual también es un ejercicio difícil, porque tú sentarte a pensar en tu suficiente, claro, está demasiado manchado por lo que también es suficiente socialmente. Y en donde tú creciste también y con las cosas que has ido aprendiendo, o sea, como que, ¿cómo saber igual cuando ese suficiente es claro y puro sobre ti? Sí, que refleje algo sobre ti realmente. Y pues que en realidad lo que ya hemos hablado, eso necesita de alguna forma una conciencia o una sabiduría, un intelecto, como querer aprender cosas, querer abrirte a cosas para tú llegar por lo menos a la pregunta de cuál es mi suficiente. Eso no es como que cualquier también. Persona, sí. Entonces, es un proceso que de por sí ya es muy doloroso. O sea, sentarse a aprender cosas es doloroso. Pues o hacer una carrera y decir, no, esto no era lo que quería. O trabajar en una cosa y sentir como, no me siento pleno con esto. Bueno, sí, pero sí, son cosas difícil. Que tienen demasiados matices. Bueno, voy a leer esta última subrayada y cerramos con el aburrimiento profundo y estamos. El exceso de trabajo y de rendimiento se intensifica hasta convertirse en autoexplotación. Es más eficaz que la explotación externa. Es más eficaz que la explotación externa porque conlleva una sensación de libertad, que esto era lo que estábamos hablando. El exceso de trabajo y de rendimiento se intensifica hasta convertirse en una autoexplotación. O sea, ese exceso de trabajo y como esa libertad de que todos podemos rendir y hacer lo que sea, se convierte en una autoexplotación que es mucho más eficaz que ser explotado por alguien. Es mucho más fácil que uno mismo se explota que alguien tenga que explotarlo a uno. Porque conlleva una sensación de libertad, que es lo que hablamos a veces como de ser independientes. Como, uy, sí, pucha, es muy chévere ser independiente, pero pues el tema es que uno siendo independiente, uno mismo es el que se tiene que poner sus límites, porque no hay un jefe ni una estructura empresarial que le ponga a uno límites. Entonces uno no sabe cuándo descansa, uno no sabe cuándo tiene que estar mega conectado trabajando. Es mucha responsabilidad, que da una sensación de libertad, pero a la final, pues, ¿qué es más? Que da más libertad. Y también de falta de descanso, ¿no? Que todo el tiempo hay algo por hacer. Y todo el tiempo hay una posibilidad que no estás abarcando. Sí, tal cual. Todo el tiempo hay una posibilidad que no estás abarcando. Entonces, ¿por qué no hacerla? Si estamos en un mundo donde se puede hacer de todo, sí, o sea, como ¿usted qué hace no haciendo de todo? ¿Por qué no lo ha puesto en Instagram? ¿Por qué no ha hecho el podcast? ¿Por qué no
todo sea digitalizado. Ujú. Y siempre está, creo que yo también por eso cerré Insta. No sabemos en qué momento se apagó la cámara, pero ¿Puedes retomar con lo que estabas diciendo? estábamos hablando de... Voy a volver a leer esta última subrayada, por si de pronto no quedó o si sí quedó, pues se repite. El exceso de trabajo y de rendimiento se intensifica hasta convertirse en autoexplotación, que es más eficaz que la explotación externa. O sea, estamos hablando de que esa responsabilidad, perdón, de que es mucho más fácil que lo pongan a uno a explotarse a sí mismo a que otra persona lo explote. Y hablábamos de lo difícil que es ser independiente, que uno de independiente cree que, pues, que entonces es Siempre hay algo libre más. y yo mismo controlo mi cuerpo no, sino mi tiempo, y yo mismo controlo mi trabajo. Y mis espacios, y entonces puedo estar en la playa paseando, pero Ujú, mandando un correo o haciendo algún trabajo. tal cual. Y no hay Y esa eso me separación da y esa esos sensación límites. de libertad. Ajá, porque conlleva una sensación que, bueno, entonces dice que eso es autoexplotación, que es más eficaz que la explotación externa, porque conlleva una sensación de libertad. Yo ya me acordé, ahora estaba diciendo con esta parte que esa creo que es una de las razones por las que también cerré Instagram. Porque me sentía siempre con la sensación de hay un mundo de posibilidad que usted todavía no está como explotando o apuntando. Ujú. Entonces, cuando uno está como en la sensación de que, o cuando yo estaba como en la sensación de que quería crear marca personal, siempre había algo que no estaba haciendo. O sea, en mi cabeza siempre estaba, pero no ha hecho un video, pero no ha publicado una historia, pero no está haciendo cosas que en conjunto construyan comunidad, que la comunidad después le va a llevar a crear, no sé, como cierto entorno digital que le va a permitir vender y bueno. Ujú. Y creo que me fatigué, como que me sofoqué, me abrumé de todo el tiempo estar pensando, pero no he hecho, pero no he hecho, pero no he hecho, pero no he hecho. Ujú. Y ese pero no he hecho no me dejaba espacio, energéticamente hablando, ni mental ni emocionalmente hablando, no me dejaba espacio para crear lo que verdaderamente quisiera salir de mí, sino que había tanto afán por, bueno, hágalo, no importa cómo, hágalo, que eso también es una frase de hoy en día, es como, Sí, no sí, sí. importa cómo, hágalo, no importa que no esté completamente preparado, hágalo, Ujú. que eso también es otro discurso que puya ahí en el mundo de Todo las lo puede hacer posibilidades, lo todo. puedes hacer todo, tienes O el sea, celular se ya, está tienes frenando internet, lo puedes solo, subir, tal cual. conoces de redes, conoces de edición, Ujú. bueno, y creo que empecé a sentir que manchaba como mi canal de creación y de creatividad. E incluso saqué cosas que de pronto fueron como desde ese afán, pero que menos mal me di cuenta ya después y dije como no ya, o sea, necesito cerrar este espacio Ujú. porque no me está dejando crear cosas que verdaderamente salgan de mí, sino de un afán, de una presión que yo misma me estoy poniendo con esas cosas que ya están pues como Claro, metidas. el explotador es al mismo tiempo el explotado. Ujú. Mira esto, las víctimas ya no se distinguen de los verdugos. Esta autorreferencialidad da lugar a una libertad paradójica. Las víctimas ya no sé, Las víctimas ya no se distinguen de los verdugos. Esta autorreferencialidad da lugar a una libertad paradójica, que con las estructuras coercitivas inherentes a ella se torna violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad del rendimiento son justamente manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. ahorita pensé en un experimento que hizo una persona, creo que era un psicólogo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero a partir de ese experimento nació, esto ya lo habíamos hablado alguna vez, nació un término que es desesperanza aprendida. Ush. Y era
un experimento con unos perros y como que al perro le empezaron a proporcionar descargas eléctricas y no le daban la posibilidad de salir como de la jaula. Ujú. Entonces, el perro, digamos, al inicio del experimento es algo así. Al inicio del experimento luchaba por ese dolor que le generaban las descargas y buscaba la manera de salir. Pero cuando ya aprendió que no No había había manera posibilidad. y que no había posibilidad, se pasmaba completamente. Entonces ahí pusieron el término de desesperanza aprendida. El perro ya no luchaba más. Y de ahí también salen muchas depresiones, Claro. porque hay una desesperanza aprendida por muchas cosas sistemáticas también, Ujú. pero, pero a lo que iba con eso era que podemos caer muchos de nosotros hoy en día en esa sensación, porque como está esta perspectiva y este panorama de todo es posible, todo está a la mano, todo lo puedes abordar, todo lo puedes explorar, todo lo puedes intentar. Y cuando lo haces, pero no hay esa retribución que tú esperas, pues está esa esperanza prendida. O sea, imagínate, con las redes pasa mucho. Con las redes es como tienes que hacer este paso, este paso, este paso, y si lo haces, puedes llegar a esto que tú deseas. O con un negocio, o con una situación de vida. Estructuras coercitivas inherentes. ¿Te acuerdas de que eran los cultos coercitivos? Es eso, o sea, como que es una estructura de algo que te da la responsabilidad a ti. Y te da los pasos y te dice, es esto, así se logra todo esto. Pero si tú no lo logras, entonces es por tu culpa, no es por la culpa de la estructura, es por tu culpa. Que tú hiciste algo mal en esos pasos que nosotros te dimos. Entonces, con eso que estás hablando, esa desesperanza es eso, es juepucha. Imagínate cuántas personas, incluyéndonos a nosotros que hemos hecho tanto curso y tanta vaina de redes sociales, cuántas personas de verdad, pues digamos, como que de alguna forma, pues somos privilegiados, de que no tuvimos que sacrificar, no sé, algo vital por hacer un curso, por intentar un negocio, por intentar un proyecto, lo que sea. Total. Pero ¿cuántas personas no estarán desesperanzados? Que seguramente es demasiada gente que estará desesperanzada por seguir intentando cosas que ven en redes sociales, Y que le dicen que esto es ven la la solución a sociedad, su vida. ajá, y que no funciona. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se vende. Con lo que se vende, con lo que se promueve. Yo creo que es lo que hablábamos. Bueno, yo creo que dejemos esto del aburrimiento profundo De una para sí. otra charla. Pero entonces, para cerrar, yo creo que hace falta lo que hablábamos ahorita, como no hablar de las ideas como si ya fueran una sola verdad y como si ya fuera mi idea. Yo creo que a mí me ha servido mucho. Yo antes creía mucho en muchas ideas que veíamos y hoy en día cuestiono demasiado. Pero creo que un gran cambio para que eso pasara dentro de mí fue que empecé a conocer mis limitaciones. Y no solo mis limitaciones, sino la importancia también de las condiciones en las que yo me encuentro y en las que se pueden encontrar las otras personas para tomar algo como verdad. No sé cómo se llama eso, no sé si tú me lo has dicho con algún término, pero como una conciencia como de las condiciones materiales. Creo que hay una frase, no sé de quién es, como que cuando tú conoces lo que te limita, no sé, no Creo que es me una sigues? definición de libertad, pero no estoy
No me acuerdo específicamente. Pero ¿sabes cómo a lo que voy? Sí, sí, sí. Ujú. ¿Lo puedes explicar un Como de poco? que uno, de alguna forma la libertad comienza cuando uno es consciente de las cosas que le quitan la libertad. De pronto. Mm, bueno, no sé. Acabo de buscarlo y volverlo a retomar. De uno. Pero sí, creo que hay que dejar de tomar las cosas literales. Además que eso es una característica de las redes sociales, ¿no? Que tienden o sea, le plantean a uno la pastilla roja y la pastilla azul. Le dicen, o usted es de acá o usted es del otro extremo. Y le botan a uno como carnadas, ¿no? Y entonces te dicen, si uno ya cogió por un lado, entonces ahora te botan y te ponen extremo en ese lado. Tú eres de derecha, tú eres de izquierda. Ah, bueno, como que te gusta más la izquierda, entonces ahora te botan toda la información para que seas extremista y ya, como mejor dicho, experto en temas de izquierda porque te botaron un poco de contenidos de izquierda. Entonces, Y a la par con la derecha. y a la par con la Y a derecha, la par con con cualquier cualquier tema. Con el dualidad. que le gusta la piña en la pizza y el que no le gusta la piña en la pizza. O sea, con cualquier tema, Con el huevo. con el huevo, ¿te acuerdas de Con el eso? huevo. ¿El huevo es malo o no es malo? Entonces empieza a mostrarte y además que de verdad es muy literal. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con Hay que cuestionar mucho. cuestionar y no sacar la opinión de redes sociales. O sea, las redes sociales son como la fuente de información que uno más debería cuestionar. Sí, lo que uno ve en redes es lo más resumido de lo resumido de lo resumido de lo resumido. Tal cual. Ujú. Bueno, gracias. Te amo. Gracias, Tam.